¿En qué momento estoy? Si estoy programando el primer semestre, ¿en qué momento, espacio y tiempo me encuentro? En el segundo semestre del año anterior. Exactamente, o sea que yo estoy al cierre del año X menos 1 y tengo que armar la programación para el primer semestre del año X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El enunciado dice que había una disponibilidad de dinero de 170.000 pesos. Bien, ¿qué quiere decir disponibilidad de dinero? Yo tenía un saldo de 170.000 pesos, por ejemplo, en la cuenta bancaria. Entonces, esa disponibilidad, ¿dónde la tengo que colocar? Es fuente, primero, las disponibilidades de dinero, ¿sí? Son movimientos sobre la línea o bajo la línea. Las Sobre la existencias línea. físicas, no, bajo la Bajo la línea. línea. Las existencias físicas de dinero, las existencias iniciales, son bajo la línea. Y dentro, o sea, no sé, si nos encontramos bajo la línea, se refieren a fuentes financieras o aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras. ¿Y dónde se agrupan dentro de las aplicaciones financieras? Disminución de la inversión financiera y como subpartida disminución de disponibilidades. ¿Por qué yo hablo de disminución? Porque ¿qué voy a hacer con los 170.000 pesos? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a utilizar para pagar gastos. ¿Está claro? Ahora, por eso les preguntaba cómo viene dado el dato del resultado financiero. ¿Los 145.000 pesos es un dato que le da el enunciado? ¿O es un dato que hay que calcular? Es un dato que hay que calcular. Es El un dato que resultado hay. financiero hay que calcular. ¿El resultado financiero es un dato que hay que calcular o es un dato que le da el enunciado? Es un dato que hay que calcular. Bueno, o sea, acá ustedes en su planilla, en esta parte no tienen nada. ¿Es así? Es- Está vacía la planilla del otro lado. Bien, Lo primero y el perfecto. segundo semestre y el total. Bien, perfecto. Entonces, partimos de 170.000 pesos. Perfecto. Bueno, ahora sí continuemos, por favor. Continuemos con la lectura. Los saldos positivos de caja de inicio y final del primer semestre se usan para financiar gastos del segundo semestre. El saldo final, Sí, el saldo final positivo de caja del segundo semestre se invierte en la compra de acciones a fin de obtener rentabilidad y administrar la liquidez. bien. O sea que eso, le hagamos una llamadita, porque eso tengo que ver cuando termine, cuando comienzo el primer semestre y termino el primer semestre, cuando comienzo el segundo semestre y termino el segundo semestre, ahí tengo que volver a releer esa llavecita. Bien, continuemos. ¿Qué más dice? Número 2. El límite de financiamiento aprobado en el presupuesto correspondiente al año X es de 5 millones. Bien. Ese es Número 3. otro dato a tener en cuenta. No se hace nada, son datos que tengo que ir teniendo en cuenta. ¿Qué más? Proyección de recursos a percibir en el primer y segundo semestre del año X. Uh-huh. Y bueno, y estaba un cuadro. Y ¿Qué después, dice el cuadro? ¿Qué tipo de recursos hay? tenemos cuentas, ingresos corrientes, tributarios, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, transferencias corrientes, recursos de capital, del Sí, primer semestre y del segundo semestre. bien. De todos los recursos corriente y gasto de capital, o sea, sobre la línea, ¿cuánto totalizan? ¿Mm? A ver, parece que están un poquito perdidos ahora.
Lo voy a abrir yo acá. ¿Ahí qué están viendo en pantalla, chicos? Un cuadro inciso 2. El cuadro inciso. Bien. Bueno, Inciso 2, 3. vamos bien. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero Sí. hay chicos que mencionan que no pueden entrar a la clase porque les rechaza el código. Se los pasamos, les pasamos el link, pero dicen que les sigue rechazando. A ver, ya me comunico con el... ¿Está el RTI acá? Creo que no. A ver, bueno, aguarden un segundo. Tratemos de a ver si lo sacan razonando cómo se arman esos 145.000 pesos. A ver, ¿cómo lo arman esos 145.000 pesos? Yo voy a tratar de comunicarme con el asistente técnico para ver si se soluciona. Bien. Lo analicemos. A ver. Si ustedes tienen 900, vamos digamos, a los datos ya generales. Si ustedes tienen ingresos corrientes, ¿por cuánto? 985.000 pesos, ¿sí? Recursos de capital por 90.000 pesos. ¿Ustedes cuánto tienen? De ingresos. 1.075.000. 1.075.000 pesos, ¿sí? Perfecto. Estoy viendo el primer semestre. Y si por otro lado tenemos los gastos corrientes, 230, más los gastos de capital, que es ¿cuánto? 700.000. ¿Cuánto tienen ahí? 930.000. 930.000. Si ustedes hacen un millón 75.000 menos 930.000, ¿cuánto les da el resultado financiero? 145.000. 145.000. ¿Todos saben de dónde sale entonces el resultado financiero? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, volvemos a la filmina. Ya tengo los 145.000. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿qué implica? Que baja Tengo un El resultado superávit es fiscal. un superávit. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo 145.000 pesos del superávit fiscal, más 170 que era la existencia inicial. Yo en total tengo, ¿cuánto? La suma de estos dos, o sea, 200, a ver, si uno lo calcula, que prueben a entrar con el enlace, me dice el técnico. A ver, ya lo vuelvo a pasar. El enlace que me pasa técnico, ahí está. Prueben con eso, chicos. Avísenle a sus compañeros, igual ya lo subí al grupo. Bien. Entonces, yo tengo 5, 7 más 1,
perdón, 7 más 4, 11, me llevo unos 315.000 pesos. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. Esos 315.000 pesos, ¿cómo los voy a gastar? De eso se trata. Entonces ya sabemos de dónde sale el resultado financiero. Bien. En la fuente financiera tenemos la existencia de dinero, de disponibilidades del cierre del X-1. Ahora, continuemos con la lectura, chicos. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 3? ¿Puede ser? A ver quién me estaba colaborando. Daniela, ¿podés continuar, por favor? Vale, profe. ¿Leo el 4? El 3. 3. Proyección de recursos. A percibir en el primer y segundo semestre del año X. Perdón, el 4. Ahí el ya 4. teníamos todo. Sí. Bien. 4. Programación de pagos. De conformidad con la normativa emitida por los órganos rectores del presupuesto y de tesorería, se formula la siguiente programación de pagos en atención a las cuotas trimestrales de compromiso y mensuales de devengado autorizadas. Bien. Y viene un cuadrito. A ver, vamos a volver a ver el cuadrito. Bien, ¿qué tengo en el cuadrito? En la programación de pagos, bueno, tengo esto para calcular el resultado financiero. ¿Por qué? ¿Cómo lo saco rápidamente? Porque yo tengo que tener ya estudiado, chicos, el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces yo ya sé que estos datos, estos dos cuadros, es todo sobre la línea. Por lo tanto, no se hace más nada. Acá que dice el stock de deuda exigible, ¿Qué tipo de resultado financiero era ese? ¿Qué tipo de resultado financiero era ese? Resultado financiero horizontal, ¿se acuerdan? La deuda de tesorería es el stock de deuda exigible. Al 31 del 12 del X-1 es por 75.000 pesos. Entonces yo al 31 del 12 del X-1 yo debo 75.000 pesos. Esos 75.000 pesos se pagan de la siguiente manera. Cancelables durante el primer semestre del año X. Los 75 se pagan durante el año X. Y dice, se adeuda remuneraciones de 20, OP, certificado de obra de 50 y subsidios por capacitación del personal por 5. Pregunta, ¿este dato en la programación financiera importa? No. ¿Por qué? Porque esas partidas presupuestarias que está haciendo referencia ya fueron ejecutadas. Si estoy al nivel de deuda exigible, ¿en qué etapa del gasto estoy? En el devengado. Entonces yo lo que voy a tener es todo esto se transforma y lo que se tiene que ejecutar es la partida presupuestaria, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Entonces yo, durante el primer semestre, el dato que me interesa para la programación financiera es que voy a tener que pagar 75.000 pesos. Entonces vamos tomando nota de eso. Después, ya voy 75.000 pesos. Después dice información del sistema de crédito público, endeudamiento con el BID. ¿Qué significa BID? Banco Interamericano de Desarrollo. Desembolsos que ingresarían en octubre del año X. El mes de octubre está en el primero o segundo semestre. En el segundo. Segundo semestre. Entonces, en principio, dice desembolso que ingresaría en octubre del año X. Esto sería un ingreso a tener en cuenta para el segundo semestre. Con un plazo de gracia de 2 años a partir del primer desembolso. ¿El plazo de gracia para qué es? Para hacer los pagos. Entonces, yo voy a tener el ingreso de fuente financiera en el segundo semestre y no voy a tener aplicaciones financieras porque las aplicaciones financieras van a ser a partir de los 2 años del primer semestre, o sea, en el X+2. No incluye el año X, por lo tanto no entra en esta planificación. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Amortización de la deuda. Se abonarían durante el primer semestre 50.000 pesos. Y ahí ya estamos, ¿sí?
¿Ya estamos? Sí. Y ahí ya estamos. Perfecto. Entonces, yo tengo que pagar durante el primer semestre 75.000 pesos y también tengo que pagar, ¿qué? 50.000 pesos. Si yo sumo los dos, 75.000 más 50.000, ¿cuánto me da? 125.000. 125.000. Entonces, vamos a ver de vuelta. Amortización de la deuda, ¿lo ven? 125.000 pesos. ¿Están viendo o no? Acá, se mueve el Sí, mouse. sí. Sí, profe. Sí, sí. Que tengo la amortización de la deuda más el pago de la deuda exigida. En realidad todo es disminución de otros pasivos. Pregunto. ¿Cuánta plata yo tenía disponible para gastar? Tenía 315. ¿Sí? ¿Cómo llego a los 315? Hago 145 más 170. ¿Es así o no? Sí, sí. Bien, de esos 315, ¿cuántos efectivamente pagué? O sea, utilicé 125. 125. ¿Cuánto me sobró? 190. 190. ¿Y qué va a ser esos 190? La existencia de disponibilidades al cierre del primer semestre. Entonces, ¿qué van a hacer esos 190? Incremento de disponibilidades. ¿Dónde está incremento de disponibilidades? Está en aplicaciones financieras, inversión o incremento de inversión financiera, incremento de disponibilidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, ¿qué tenemos? Si ustedes calculan el resultado de la cuenta de financiamiento, tenemos 170, ya no tomamos los 145, porque este es el resultado de la cuenta de financiamiento. 170 menos 315, ¿sí? Que es la suma de los 190 más los 125, me da negativo, o sea, una necesidad de financiamiento de 145. ¿Cómo se encuentra la programación del primer semestre? Equilibrada, porque el resultado final es 0. Y acá vamos a lo que creo que la consigna 2 les decía de los inicios y los cierres de los semestres. El dinero que me queda al cierre va a constituir el inicio del semestre que sigue. Entonces estos 190.000 pesos no los mantengo acá. Por eso no pongo nada acá en incremento de disponibilidades. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que disminuir las disponibilidades y poner a disposición como fuente financiera. ¿Está claro? Por eso de acá, los 190 pasa para acá. Ese es el primer cambio antes de cualquier dato que completemos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora calculemos, ya no voy a volver yo, ya lo van a hacer ustedes. Calculemos el resultado financiero del segundo semestre. ¿Cuánto eran los ingresos corrientes del segundo semestre? $1.375.000. 1.375.000. Perfecto. ¿Cuánto eran los ingresos de capital? 120.000. 120.000. ¿Cuánto es el total de ingresos? 1.525.000. Tengo 1.495.000, ¿puede ser o no? Ah, sí, está bien, está bien. 1.495.000. Perfecto. Vamos a ver los gastos corrientes. ¿Cuánto es? $280.000. 280.000. Los gastos de capital, 2.900.000, profe. 2.900.000. ¿Cuánto es el total de gastos? 3.180.000. 3.180.000. 80.000. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si ustedes
calculan el resultado financiero, es decir, 1.495.000 menos 3.180.000, ¿cuánto les da ese resultado financiero? $1.685.000 de déficit. Es déficit, exactamente, porque es negativo. Y ahí ese número colocan acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora, ustedes ya tienen cómo van a financiar los gastos. Van a financiar con la fuente financiera, perdón, sí, no, estamos mal. Ustedes van a financiar, ustedes tienen acá un déficit fiscal, es decir que a nivel de sobre la línea, ¿sí? Generaron un déficit. Ese déficit se tiene que financiar. ¿Cómo se va a financiar? Con el resultado de la cuenta de financiamiento. Bien, tienen 1.685.000, de los cuales, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto tienen de plata propia? 190.000. 190. Entonces, ¿cuánto necesitan para financiar los gastos sobre la línea? La diferencia de los 1.685.000 menos 190. Y eso les da un endeudamiento de 1.495.000. Este dato que ustedes tienen acá, que es, digamos, salen a buscar crédito, salen a tomar crédito, ¿sí? Tienen que compararlo, ese resultado tienen que compararlo con la restricción que tenían. ¿Hasta cuál es el monto que podían pedir préstamo? 5 millones, profe. 5 millones en el ejercicio. O sea que si yo no pedí nada en el primer semestre, puedo pedir hasta los 5 millones en el segundo semestre. ¿Por qué no pido más? Porque es lo que se estableció en la ley del presupuesto. ¿Cómo? Por eso. Yo tengo para pedir hasta 5 millones y estoy pidiendo 1.495.000. ¿Por qué no pido más? ¿Por qué no pido los 5 millones? Porque ya nos alcanza para financiar el déficit. Quedaría desbalanceado. ¿Por qué quedaría desbalanceado? A ver. El resultado ya le final digo debe que dar no 0. queda desbalanceado. Pero, ¿por qué? Porque la plata que me sobra va a incremento de disponibilidades. Ah, bien. Yo acá puedo pedir 5 millones y lo que a mí me sobre para financiar el déficit lo pongo en incremento de disponibilidades. Entonces, no va a quedar desbalanceado. La pregunta es, ¿por qué no pido los 5 millones? ¿Porque no está autorizado? Sí, estoy autorizado hasta pedir hasta 5 millones. Estoy pidiendo 1.495.000. La pregunta es, ¿por qué no pido los 5 millones que estoy autorizado? Profe, puede ser porque como no pedimos más porque no tendríamos que más financiar, porque ya cubriríamos el gasto que necesitamos financiar, digamos. Por ahí va, a ver, pero es mucho más sencillo el razonamiento. Como futuros Porque ya cubro el contadores. déficit. Sí, exactamente, porque no lo necesito, chicos. Es lo mismo que ustedes pidan más plata al banco y esa plata vayan y la guarden en el colchón. Tienen una deuda con la tarjeta de crédito de 50.000 pesos y piden 120.000 pesos. Entonces ustedes pagan la tarjeta, le queda 70.000 pesos, van y la guardan en el colchón. Como es una plata que me va a generar un costo que se llama renta de la propiedad, que son los intereses, tengo que ser óptimo en la utilización de ese recurso. Porque este dinero que estoy saliendo a buscar en fuentes financieras ajenas para cubrir el déficit fiscal, tiene que ser el que necesito pura y exclusivamente. ¿Por qué?
porque esta plata me genera un costo. Entonces, el razonamiento es, ¿por qué no pido hasta los 5 millones? Porque no los necesito. Y pedir más de lo que necesito me genera un costo. No estoy siendo ni eficiente ni eficaz en la utilización de los recursos financieros. ¿Está claro? Bien. Sí. ¿Qué se pagaba durante el segundo semestre? Nada. Entonces no hay aplicaciones financieras. Por lo tanto, me queda el resultado de la cuenta de financiamiento, 1.685.000 positivo, que sería el excedente financiero, que va a financiar el resultado financiero. ¿Sí? Si ustedes acá, a nivel de las, digamos, de las grandes cuentas, lo totalizan, acá tienen la programación por un semestre. Acá tienen la programación del segundo semestre y acá tienen el anual, ¿sí? Le queda totalmente balanceado. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Esto es simplemente el comienzo. Acá estoy, por eso les decía, es volcar datos, nada más. Yo lo que estoy haciendo es, salvo el cálculo del resultado financiero de arriba, lo otro fue trasladar saldos, nada más. Y de esa forma armo, si quieren, el saldo de caja, efectivo y cuenta bancaria. Partía, ¿cómo se arma este saldo? Partía el saldo inicial, más la recaudación sobre la línea, más los desembolsos de los préstamos, más los gastos pagados, más la deuda pagada, el saldo final. Entonces ustedes partían de 170. A eso, si le sumamos todo lo que entró, ¿qué entró? Los recursos, 1.075.000 pesos, el dinero en el primer semestre del préstamo, nada, porque entró en el segundo. Después, ¿qué pagaste? Pagó los 930.000 pesos de los gastos corrientes más los gastos de capital, y la amortización de la deuda de 125, hacen la suma algebraica y le da 190. Es lo que ustedes tenían en caja, ¿se acuerdan? Este es como si fuese un mayor de caja. Nada más que, digamos, expuesto por semestre. Estos 190, ¿qué van a hacer? Como es el saldo final del primer semestre, ahí nomás se traslada como saldo inicial del segundo semestre. En el segundo semestre, ¿qué van a tener como recaudación? Acá, perdón, acá hay un error, ¿sí? La recaudación del segundo semestre, ¿cuánto les daba, chicos? Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. Justo coincide, digamos. Se da la particularidad que coinciden los montos. Ustedes van a tener una recaudación, que era la sumatoria de los ingresos corrientes más los gastos los ingresos de capital, de 1.495.000. Van a tener un desembolso, o sea, van a tener un préstamo de 1.495.000 y van a tener gastos por 3.180.000 pesos. Suman todo, esto, le suman esto, le restan esto, quedaría, este es el gasto, o sea, esto, menos esto, me queda el saldo en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora con esta base vamos a hacer el escenario optimista. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Para no abusar de la generosidad de su compañera, a ver, ¿quién se ofrece a leer las opciones del escenario optimista? A ver. Acosta. O cualquiera, que se anime. ¿Quién lee las consignas del escenario optimista? Yo, profe, la leo. Bien, perfecto. Comencemos. Aplicación práctica número 2.
Confección de un programa de caja con el análisis de un escenario optimista. Bien. Se pide. Antes que comencemos, Sí. perdón, el escenario optimista, ¿sí? Va a mirar la misma realidad del escenario base, pero ya va a tener un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Que él, o sea, el que está programando, el que está planificando, está haciendo la planificación financiera, va a pensar que todo le va a ir muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo en base eso, que todo me va a ir muy bien, voy a programar. Y en el otro ejercicio todo me va a ir muy mal. ¿Sí? Entonces voy a tener los dos extremos y voy a poder decidir cómo, cuando me va muy bien, en qué puedo utilizar ese dinero, y si me va muy mal, de qué me tengo que cuidar, cuáles son los riesgos que tengo que tener en cuenta. Bien, ahora sí. Se pide. Sí, profe. Se pide, dice, teniendo en cuenta los datos del escenario base, aplicación práctica número 1, sí, completar los conceptos bajo la línea del programa de caja semestral del Tesoro de la provincia. Bien. En un escenario optimista, y evalúe el impacto y los posibles ajustes respecto del cronograma previsto originalmente. El programa de caja ya está confeccionado parcialmente con las pautas enunciadas a continuación. ¿Sigo, profe? Sí, sí. Pautas utilizadas. Crecimiento económico que impacta en un incremento en la recaudación del 90% en el impuesto a la actividad económica y de la coparticipación nacional en el primero y segundo semestre. Bien. Vayan anotando. ¿Dónde va a pegar eso? ¿Dónde va a impactar? En los recursos. En los ingresos tributarios. No, ingresos tributarios, que son recursos corrientes, y es sobre la línea. Bien. ¿Qué más? Incrementan las regalías en un 50% en el primer semestre, y para el segundo semestre se estima recaudar 2.100.000 pesos. Bien, también ingresos no tributarios, recursos corrientes. ¿Qué más? Incentivo adicional al personal del 5% en el segundo semestre, el que impacta en todos los gastos de consumo. Bien, ¿eso es plata que ingresa o plata que va a salir del que sale? Que sale. Entonces, fíjense, cuando fíjense que por ahí es lo que debería ser, un gobierno establece las paritarias, por ejemplo, con las paritarias de los empleados públicos. Se junta con el sindicato de los empleados estatales, ¿sí? O con la mesa sindical de los empleados estatales, porque a veces son varios sindicatos, y establece un acuerdo paritario, o sea, va a haber un aumento que va a ser dado de forma escalonada, y en mayo, por ejemplo, en agosto y en octubre. Va a ser 2.000, 2.000 y 2.000 pesos. Bueno, de esa manera, ¿qué está haciendo? Está programando. Ya voy a tener para el primer semestre un incremento, y los otros dos tramos van a entrar para el segundo semestre. Ya tengo que ir programando. ¿Sí? Bien. Continuemos, Norberto. Incremento de aporte en infraestructura del 25% de lo proyectado para el segundo semestre. Bien, ¿eso dónde va a impactar? En los gastos de capital. Exactamente, inversión real directa. ¿Va a aumentar la inversión real directa o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar, o sea, voy a hacer más obra pública, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Continúa, Norberto. La obra pública se incrementa en un 100% en el primer semestre. Bien, ahí está. Ahí está más explícito. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Se acuerda un préstamo con el BID y se recibe en octubre del EQI el desembolso por el total de 2.190.000 pesos. Bueno, ahí esperemos, porque ya estamos empezando los movimientos bajo la línea. ¿Qué tenemos que hacer como primera medida? Yo no lo tengo acá el cálculo auxiliar, pero ustedes con todos los incrementos, ¿sí?, que tienen, deberían totalizar los recursos en 1.640.000 pesos. Hagan eso, por favor, para el primer semestre.
Verifiquemos que ese dato esté correcto. Ahí había un incremento de las regalías, había un incremento de los ingresos tributarios. ¿Qué más había ahí? En los recursos. Esos dos nada más, ¿no? Sí, profe. O sea, ¿qué quiere decir el optimista, el escenario optimista? Yo voy a recaudar lo que dice el base más lo que me está pidiendo. Entonces, si ustedes totalizan, les debería dar 1.640.000 pesos. Chequémoslo. Sí, profe, igual ya esa parte ya está los resultados en el práctico, ya están puestos. Ah, ya están puestos. ¿Qué otro dato está puesto? Tenemos los datos colocados solamente hasta el resultado financiero, lo que es bajo la línea ya no. Bien, ya entonces, tenemos que completar. perfecto. Esto hasta acá ustedes tienen completo, ¿sí? Bien. Continuamos, Norberto, entonces con la lectura. Dice, en caso de superávit, se invertirá temporalmente. ¿Cuál, profe? El del endeudamiento. ¿El de endeudamiento? Sí. Se acuerda un préstamo con el BID y se recibe en octubre del X el desembolso por el total de 2.190.000 pesos. Bien, acá, ya empecemos. Los 170, antes que me olvide, es disminución de fuente financiera, la subcuenta disminución de disponibilidades, son los 170.000 pesos iniciales, ¿sí? Esos son estos. El endeudamiento es este, los 2.190.000. ¿Por qué en el segundo semestre? Porque ¿cuándo se va a percibir? En octubre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, sigamos. Y quedaría el último punto nomás, profe, que dice que en el caso de superávit, este se invertirá temporalmente. Exactamente. Bueno, entonces, o sea que ahí, si tienen ustedes impreso el enunciado, si va a ser una inversión temporal, ¿qué carácter va a tener esa inversión? ¿Va a buscar rentabilidad o va a ser por cuestiones políticas? ¿Rentabilidad? Rentabilidad. Si buscaba rentabilidad, ¿era una aplicación financiera o un gasto de capital? Aplicación. Exactamente. ¿Sí? Si le hubiese dicho que va a haber una inversión financiera por razones políticas, este dinero que después ya lo vamos a chequear que sea correcto, no estaría acá, sino estaría dentro del total de gastos. ¿Por qué? Porque sería un gasto de capital. Acuérdense que la inversión financiera, ¿sí? Podía tener, o sea, podía ser o una aplicación financiera o un gasto de capital. ¿Y de qué dependía? De la intención que se tuvo al adquirir esa inversión financiera. Si la intención que yo tengo al adquirir la inversión financiera es por razones políticas, por ejemplo, necesito comprar las acciones de YPF para tener soberanía cuanto a los recursos hidrocarburíferos, ¿sí? O poder participar en el precio como un socio mayoritario, en la conformación del precio, no en el precio. Ahí que tengo una razón política. Entonces, esa inversión financiera que es la compra de acciones no es una aplicación financiera, sino es un gasto de capital. Ahora, si yo, por ejemplo, como es este caso, compro acciones para obtener una rentabilidad, ¿qué tengo ahí? Una aplicación financiera. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto eran? ¿De dónde sale? Perdón. ¿Cuánto yo pagaba? O sea, yo hasta ahora, si esos eran todos los datos, ¿yo qué tenía? Tengo acá el resultado financiero, el saldo inicial que eran los 170. Después, ¿cuánto pagaba? Pagaba 125. ¿Sí? Entonces, si yo hago 210 más 170, ¿cuánto me da? Hago 210.000 más 170.
a 170.000. 380.000. 380.000. ¿Cuánto tenía que pagar de eso? Según el escenario base, 125.000. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me sobró de dinero? ¿Cuánto me sobraba? 2.55. 2.55. Perfecto. Pregunta. La plata que me sobra, ¿dónde se incorpora? ¿O qué representa? ¿No? ¿Dónde se incorpora? ¿Qué representa la plata? Las existencias físicas de dinero. Sí. ¿Qué representa? Incremento en disponibilidades. Un incremento de disponibilidades que está dentro de ¿qué? De las aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras, inversión financiera. Inversión financiera. Entonces lo coloco acá. ¿Lo ven? Entonces, si yo calculo la fuente financiera, que son los 170, menos los 380, tengo una necesidad de financiamiento de 210. El superávit de 210 me financia el resultado de la cuenta de financiamiento de 210. ¿Por qué? Sí. Profe, disculpe. ¿Sí? Esos 255.000 que están en incremento de disponibilidad, ¿ese es el dinero, digamos, que me sobra? Por eso Claro. es que... ¿Sí? Ah, por eso Sale pongan por incremento en diferente. disponibilidad. Exactamente. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora, fíjense que el enunciado les decía que las existencias finales del primer semestre van a ser el inicio del segundo. Y que al cierre del segundo, si había existencias de dinero, se iban a utilizar ¿en qué? Adquiriendo inversión financiera por razones de rentabilidad. Entonces, yo voy al segundo semestre. Antes de hacer nada, este dinero que estaba en el incremento de la disponibilidad lo traslado a disminución de disponibilidad, porque lo voy a poner a disposición para que financies si llegase a haber un déficit fiscal. Ustedes cuando calculan resultado financiero le da un superávit de 7.500 pesos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los 7.500 pesos del resultado financiero, los 255.000 pesos que era la existencia al cierre del primer semestre, va a ser el saldo inicial del segundo semestre, en disponibilidad en disminución de disponibilidad, o sea, son las existencias de dinero al comienzo del segundo semestre. Su compañero Norberto leyó que en octubre del año X va a haber un desembolso del préstamo que pedimos de 2.190.000 pesos. O sea que yo voy a tener disponible para gastar o para financiar los gastos, las aplicaciones financieras, voy a tener 7.000. ¿Cuánto voy a tener? 7.500. 7.500 más qué cosa. ¿Cuánto dinero voy a tener para gastar? 7.500. 255.000, que es y la más. existencia. Y los 2.190.000. Exactamente, el desembolso de la plata que va a entrar. ¿Sí? Yo voy a tener un total de 2.452.500 pesos para gastar. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. ¿Qué voy a pagar durante el segundo semestre? Nada, porque en el escenario base no se pagaba nada. Entonces a mí me va a sobrar 2.452.500 pesos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dice el enunciado? ¿Quién me vuelve a leer qué se hacen con el dinero, con el excedente financiero? Se van a invertir temporalmente, profe. O sea que se van a adquirir inversión financiera. Acá le pusimos inversión en acciones, pero puede ser lo que sea. Plazo fijo, compra de cuotas, parte en un fondo común de inversión, lo que fuere, por razones de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, yo eso voy a tener una aplicación financiera, inversión financiera o incremento de la inversión financiera.
este queda acá y la inversión financiera, acá le aclaramos como sugerencia que fue una inversión en acciones, pero puede haber sido otra cosa, ¿sí? Obligaciones negociables, títulos públicos, etcétera. Voy a tener los 2.452.500 pesos. Cuando hago el cálculo del resultado de la cuenta de financiamiento, ¿yo qué tengo? La fuente financiera menos las inversiones financieras. Me da una necesidad de financiamiento de 7.500 pesos, que se financia con el superávit fiscal. ¿Se entendió, chicos? Profe. Sí. Disculpe, cuando ponemos los 2.452.500 en inversión financiera, ¿esas decisiones son en el corto plazo, profe? ¿Siempre? ¿La rentabilidad en el corto plazo, digamos, se busca? No, o sea, ¿O no te aclara, eso. Sí, sí. Lo importante, porque hay inversiones financieras a largo plazo también. Lo importante es que sea por razones de rentabilidad y no por razones políticas. Eso es lo que define. Bien, profe, gracias. Bien. Bueno. Vamos a hacer el saldo de caja. Yo parto en el primer semestre de 170.000 pesos. Tengo una recaudación de recursos sobre la línea de 1.640.000 pesos. No tengo fuente financiera en el primer semestre. Pago, por eso acá está el menos. Este no es un guión, es un menos, y este es un más. Pago los gastos corrientes y de capital, 1.430.000. Pago la amortización de deuda y disminución de otros pasivos, 125.000. Me queda un saldo final de caja de 250.000 pesos, 55.000 pesos. Este saldo final de caja, ¿qué va a ser? Va a ser mi saldo inicial en efectivo del segundo semestre. A ese saldo inicial de 255 le sumo los recursos corrientes de capital que se esperan percibir, se estiman percibir, ya le sumo el desembolso del endeudamiento, 2.190.000, y le resto todos los gastos corrientes y de capital sobre la línea. ¿Cuánto me da el saldo de caja? $2.452.500. Bien, dijimos que ese saldo de caja se va a invertir temporalmente. Entonces nosotros acá, una alternativa, porque esto acá debería de 0. Una alternativa es incorporar inversión financiera menos aumento de inversión financiera, 2.452.500 pesos. Porque yo no voy a tener plata, voy a tener títulos públicos, por ejemplo, por ese valor. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, la aplicación 4, ¿la tienen ustedes, la cuarta aplicación? Que domiciliaria, ¿no? Sí, profe. Bueno. Les voy a pasar, es domiciliaria la 4, ¿no, chicos? Bueno, tomen nota de la solución, por favor. Avísenme cuando pueda pasar. Listo. Esto habla de la resolución 6 del 2018, por si no la tienen. No es una, o sea, este es un ejercicio que se da acá puntualmente en Salta porque estaba vigente esta resolución, ¿sí?
lo que le agrega en este ejercicio es un pulso o un ritmo de ejecución en la programación financiera. ¿Por qué? Porque hay una contención de ese gasto. Ustedes, si se pueden bajar la resolución que va a estar en el boletín oficial de la provincia de Salta, mejor. Y si no, acá tienen el texto. Lo que busca es justamente ir conteniendo ese saldo, reservando partida, y lo va armando de esta manera. Es como para ir marcando una pauta de cómo se tiene que ir dando la programación financiera y en sí la ejecución de las partidas presupuestarias de gasto. Es una práctica, es una programación financiera mensual, si lo ven así, ¿sí? Que se da con una anticuación uniforme. Ustedes tienen, por ejemplo, los bienes de consumo, se los divide entre 12, son los 12 meses, tienen 240 dividido entre 12, tienen 20 pesos para gastar por mes. La economía de inversión, que es lo que les dice, tiene que haber una economía de inversión de 10%, es decir, que les tiene que sobrar partida presupuestaria en un 10%. Entonces ustedes tienen que, fíjense, si lo hacemos con el primer caso, ustedes tienen en bienes de consumo 20 pesos disponibles. ¿Cómo surge primero estos 20 pesos? El total de la partida dividido 12. 240 dividido 12, 20 pesos es la asignación mensual. Después, ¿qué tienen que tener? Una economía de inversión del 10% de estos 20. O sea que 2 tiene que darle el resultado de la economía de inversión. ¿Cómo se calculaba la economía de inversión? El crédito vigente, que sería este, menos el compromiso. Entonces yo tengo para comprometer, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto? 18 pesos. De esos 18 pesos tengo que hacer una reserva del 25%. Entonces divido esto entre 4. ¿Cuánto me da? La mitad es 9, que sería el 50%, y la mitad de 9, 4,5. De eso, yo tengo la cuota presupuestaria, el total de la partida, y lo vamos armando. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, les dejo la solución acá para que puedan ver. Bueno. La aplicación 3, que es el escenario pesimista, también se la voy a dejar para la casa. Así vemos un poquito el práctico 11, que tiene bastante teoría, como para ver la parte teórica de contrataciones y después ya nos abocamos a lo que es contabilidad. Bien, hasta acá, chicos, con la programación financiera. ¿Alguna duda? ¿Les parece difícil este tema? Sí, un poco. ¿Quieren que repasemos algún punto en especial? O hacemos una cosa, miren, para no marearlos. Hagamos juntos el escenario pesimista, pero ustedes me prometen que van a leer, porque si no vamos a estar atrasados con los prácticos que tenemos que hacer, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, yo necesito que ustedes lean la ley de contrataciones, eso es fundamental. Mi intención era por lo menos ya introducirnos en ese trabajo práctico que tiene una parte bastante teórica. Pero bueno, si tienen dudas sobre programación financiera, prefiero afianzar lo que vimos hoy. A ver, ¿qué dudas tienen? Cuéntenme. Del escenario optimista. Así ya después pasamos al escenario pesimista. ¿Qué dudas tienen? Profe. Sí. Yo quiero entender por qué en resultados, si bien yo saco
la diferencia entre total de recursos y total de gasto, el resultado financiero es 7.500, ¿no? Sí. Bueno, positivo. Y estoy No, viendo no es que el positivo. resultado... ¿Cómo se llama? Cuando da positivo, ¿cómo se llama? Superávit fiscal. Superávit fiscal. Superávit. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la y ya, consulta? sí, profe. Y más al final, está el resultado de cuenta de financiamiento, ahí da negativo. O sea, eso, los 7.500 negativos, eso es por la diferencia entre cuenta financiera y aplicaciones financieras, profe, y me tiene que dar así, digamos, Sí. para que quede equilibrado. Claro. ¿Puedes? Había una regla de oro, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál era la regla de oro que la aprendimos con el trabajo práctico anterior, el 9, que era en el esquema ahorro, inversión, financiamiento? ¿Cuál era esa regla de oro? Que la totalidad de los ingresos debería ser igual a la totalidad de los recursos, de los gastos. Y eso, dicho de otra manera, era que el resultado financiero más menos el resultado de la cuenta de financiamiento tenía que dar el resultado final, y para que esté equilibrado, ¿cuánto tenía que ser? ¿Cuánto tenía que ser el resultado final para que esté equilibrado el esquema ahorro, inversión, financiamiento? 0. 0. Bueno, ahora, con la ayuda de esa herramienta que era el esquema ahorro, inversión, financiamiento, la aplicamos a la programación financiera, que es otra herramienta, porque acá yo lo que estoy planteando son flujos de fondos. Yo acá tengo un flujo de fondos, de un periodo, otro periodo y el saldo final. Pero esto es un flujo de fondos. ¿Sí? Porque estoy proyectando gastos y proyectando ingresos. ¿Yo realmente recaudé? No. Espero recaudar de esta manera. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, no sé si podría sacar algunas conclusiones comparando lo que sería la programación base con la programación optimista. Bueno, sí. Algunas conclusiones, digamos. ¿Que la haga yo a las conclusiones o vos tenés alguna conclusión para hacer? No, si puede usted dar algunas conclusiones como para entender mejor Y las bueno, comparaciones. fíjense, a ver, la pregunta tendría que decir, bueno, profe, ya está, ya hicimos, supusimos, ¿sí? Que me iba a ir muy bien, pero ¿y qué hacemos si no se nos presenta ese escenario? Bien. Ustedes fíjense que le va a quedar un excedente de ¿cuánto al cierre? ¿Los 255.000? No, ese es al cierre del primer semestre, el final de todo el año. ¿Cuánto le va a quedar? ¿Un excedente de cuánto? Los 2.452.500. 500. Entonces, una alternativa es invertirla en acciones. Otra alternativa es invertirla en una inversión financiera de largo, o sea, con razones políticas. ¿Cuál sería la conclusión? Frente a un incremento, porque ¿por qué se daba el incremento en la recaudación? Porque había un incremento de ¿qué? Un crecimiento de ¿qué? ¿Por qué yo llegué a recaudar el 90%, chicos? ¿Qué creció? La economía. ¿Y cuánto creció? ¿Lo dice? No dice crecimiento económico impacta en la recaudación, pero no dice. Bien. Entonces, si yo, como gobierno, tengo políticas públicas tendientes al crecimiento de la economía, ¿sí? Eso me va a impactar altamente. Es irreal, ¿no? Porque a ver, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes, mientras más crece la economía, la gente no es que va a pagar más sus impuestos, ¿sí? El que evade sigue evadiendo, es una realidad, hasta que, bueno, se lo descubre.
pero si uno quiere establecer una conclusión, puede decir, bueno, el crecimiento de la economía, es decir, las políticas públicas tendientes a que mejore puntualmente la economía, porque las políticas públicas pueden ir también abocadas a un mejoramiento de la calidad de vida. Acá no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un incremento de la actividad financiera del Estado, que es un incremento en las transacciones de la economía, me va a impactar de manera muy significativa en la recaudación. ¿Sí? Típico ejemplo de esto, si yo fomento una determinada actividad, esa actividad tiene que facturar sí o sí. Y esa facturación, por ejemplo, hoy en día con las facturas electrónicas, sí o sí se registra. Entonces, es muy probable que en algunos segmentos, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la cuestión informática, que es lo que se está haciendo ahora, se están dando becas para carreras informáticas, se están dando estímulos y subsidios para empresas que quieran, digamos, que se dediquen al mercado de los sistemas informáticos. Es más, salió recientemente promulgada la ley de economía del conocimiento, que lleva a todo esto. Me está diciendo que un cambio en la economía, en el incremento en la actividad financiera en la economía, me va a impactar por cómo está diagramado este sistema, ¿sí? Ejemplo, todos los sistemas informáticos ahora cuando se factura, se hace por factura electrónica, entonces no se puede evadir, todas las operaciones van a estar registradas, entonces un incremento en esas operaciones me va a impactar altamente y de manera muy positiva en la recaudación. Ahora, ¿cuánto? Y eso habría que verlo porque estamos acá haciendo la programación, pero habría que cruzarlo con los programas de desarrollo y decir, bueno, ¿cuánto me implica a mí otorgar esos subsidios? O sea, surgió la ley de economía del conocimiento, perfecto. Se van a fomentar y estimular por medio de subvenciones y subsidios a las empresas para que desarrollen esta actividad cada vez más, o sea, de una manera cada vez más profunda. Perfecto. Pero ¿de dónde va a salir la plata para esos subsidios? ¿Me entiendes? ¿Mm? Claro, profe, sí. ¿Sí? Después, otra conclusión que yo no lo veo del todo, que podría, uno me diría, profe, pedimos plata para invertir. Sí. Si ustedes se fijan, el endeudamiento público, ¿sí? ¿De cuánto es el endeudamiento público? De 2.190.000 pesos. ¿Y en qué se gastó básicamente esos 2 millones? En comprar acciones. Si uno lo lleva a la economía doméstica, de nosotros es como que ustedes fueron al banco, pidieron un préstamo, ¿sí? ¿Y qué hicieron con esa plata? Compraron dólares. Esa sería un poco la comparación. ¿Tiene mucho sentido? Por ahí quizás no, porque el endeudamiento público va a tener aplicado una tasa de interés y la compra de las acciones va a tener seguramente ligada a una tasa de rendimiento. Habría que ver si le rinde, pero ustedes invierten prácticamente con plata ajena. Eso no es muy rentable y generalmente no da buenos frutos. ¿Por qué? Porque eso no es, o sea, si yo hubiese generado un resultado financiero de 5 millones, supongamos, e invierto por razones de rentabilidad en aplicaciones financieras, inversión financiera, sí. O sea, si yo compro acciones con plata que yo generé, que sería el resultado financiero, sí. Pero si yo compro acciones con plata que me pedí prestado, no sé qué sentido tiene. Seguramente entre la tasa pasiva que pago por la plata que me pedí prestado y la tasa activa que cobro
por las inversiones que realizo, no va a haber mucha diferencia. ¿Me entiendes? Esa es otra conclusión. No se está utilizando, si uno lo ve así, no se está utilizando correctamente este dinero. Porque este dinero se está comprando acciones, ¿por qué? Porque me sobra, ¿o no? Y si me sobra, ¿para qué pedí? ¿Para qué pedí tanto? Esa es otra conclusión. Claro. ¿Sí? O sea, no estoy siendo óptimo. En cambio, si yo hubiese, ¿qué? Si yo hubiese gastado en inversión, o sea, en inversión, pero por razones, por ejemplo, los subsidios que otorga la Ley de Economía del Conocimiento, o sea, los subsidios, no los subsidios, los préstamos a corto plazo reembolsables a una tasa de interés baja o blanda, son tasas blandas, que otorga la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Es una inversión financiera dentro de las aplicaciones financieras o es una inversión financiera dentro de los gastos de capital? Gasto de capital. Dentro de los gastos de capital. Porque, ¿qué es lo que estoy buscando? No estoy buscando rentabilidad. Justamente la tasa es blanda. ¿Sí? Una tasa blanda es una tasa accesible. Una tasa que es menor a la tasa que paga o que cobra el mercado. ¿Sí? Entonces, lo que está buscando el fisco con eso, o el Estado, con esa implementación de ese programa, es justamente fomentar la actividad. Ahora, ¿eso dónde impactaría? En gastos de capital, impactaría acá. Entonces, en lugar de tener 3.207.500 pesos, tendría los 3 millones más los 2.452.500. Entonces, ese total lo tendría acá y obviamente ahí ya me generaría un déficit fiscal que lo financiaría con el endeudamiento público. Ahí sí, se justifica. ¿Y por qué se justifica? ¿Por qué ustedes piensan que se justifica? ¿Por qué pido plata para prestar plata? ¿Mm? Porque sé que es una inversión a futuro. Es una inversión a futuro. ¿Qué es lo que estoy buscando con el desarrollo de esa actividad? Que crezca, ¿qué? La economía, el Producto Bruto Interno. Exactamente. Si crece la actividad, en realidad, en contabilidad pública hablamos de la actividad financiera del Estado. Si crece la actividad financiera del Estado, ¿qué va a haber? Un incremento de la recaudación. ¿Sí? Términos nominales. Claro. Entonces, bueno, esa podría ser otra de las conclusiones. Bueno, chicos, les dejo entonces. Mi intención era dejarles el pesimista con la solución para que puedan practicar. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces me van avisando para, sí, no vamos a ver contrataciones hoy así, este tema lo afianza, pero me prometieron que van a leer la ley de contratación, ¿sí? No sé si está digitalizado una cartillita que habían hecho los profesores, el profesor Moreno y la profesora Barbieri. Sí, sí está. ¿Está digitalizada? En el módulo está. Bueno, esa léanla, porque es una comparación, si mal no recuerdo, entre la ley, digamos que ya no está vigente, la ley de contrataciones, de Salta con la nueva ley. Es un documento que bastante interesante en donde desarrolla, porque no hay mucho sobre este material aparte de la misma ley. O sea, no hay material, artículos académicos sobre eso. Entonces, es importante que lo lean, pero lo tienen que leer prestando atención, si bien ahí hace la comparación,
y les muestra cuáles son las diferencias y los cambios introducidos, tienen que prestar atención a los procedimientos de contrataciones de la nueva ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, me avisan, voy pasando filmina por filmina, me avisan, van sacando captura de pantalla y me avisan cuándo puedo pasar. Esta ya está, profe. Ahí. Listo, profe. Ahí. Listo, profe. Ahí. Listo, profe. Y ahí ya está la 4. Bueno. Sugerencia. Siempre el saldo final le tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, chicos, ¿qué tal le pareció la clase de hoy? Mortal. Sí. Bueno, pero ya van viendo cómo se van interconectando todos los temas que vamos tratando, y cómo la utilización de las distintas herramientas nos permite. Esto, por ejemplo, es información útil para el Estado. ¿Sí? Profesor, usted dijo que leamos la ley de contrataciones de la provincia de Salta. Sí, yo preferiría que lean, si está la cartillita digitalizada en Moodle, sí, lean la cartilla del profe Moreno, ajá, ¿sí? Puntualmente el desarrollo de los procedimientos de auditoría. Bien. Que eso es lo que necesitamos. Hay toda una primera parte, y sobre todo la licitación pública, eso es importante, que es digamos, el procedimiento clásico, ¿sí? No es el único, es el más utilizado. Pero bueno, tienen que tener conocimiento de todos. La nueva ley es la 7000 y algo, la que salió hace 2 años, ¿puede ser? Exactamente, del 2019. Que Bien. la nombra y la menciona justamente ahí en la cartilla. Ajá, ok. Bueno. Sí, ¿había otra consulta? Sí, yo iba a preguntar algo por ahí un poco fuera del tema. Le quería preguntar si el Estado podría tener deuda privada o qué sería eso. ¿Qué es deuda privada? No sé, lo escuché, por ahí lo escuché y me quedó. Capaz que como que hay deuda pública y deuda privada. Hay una deuda pública interna. Tenemos la deuda pública externa que está dentro del clasificador y la deuda pública interna, pero deuda privada me parece que no. O sea, la deuda, por ejemplo, de la provincia con el Banco Macro sería deuda pública interna, digamos. Y sí, Bueno. sí, o con cualquier banco local también. Ajá. ¿Sí? Bueno. La externa hace alusión, todo depende del organismo multilateral de crédito con el que se contrajo la deuda. Claro. Bueno, pero gracias. sí está esa clasificación, ¿no? Te invito a que vuelvas a ver el nomenclador, el clasificador presupuestario de objetos por gasto, perdón, de gastos por objeto, y ahí está, en interna y externa. Bueno, ¿hay otra consulta? ¿Chicos? No, profe, por ahora habría que hacer el pesimista para ver cómo nos va solo. Sí, háganlo tranquilos, vuelvan a rehacer el optimista para afianzar lo que vimos hoy.
ya van a ver que el pesimista no le va a causar ningún inconveniente. De todas formas, si tienen algún problema, ¿sí? O algo que no les salga o no entienden, lo vemos la próxima clase antes de comenzar el otro tema. Lo que sí, de la actividad 4, esa es domiciliaria, y eso en realidad es una actividad que se la pusimos para que practiquen, pero creería que no ingresa para el parcial. Entonces, ahí, porque esa actividad conjuga dos cosas. Primero, la ejecución presupuestaria, las etapas de ejecución presupuestaria del gasto puntualmente, o sea, los cálculos resultados presupuestarios horizontales, con un pulso o un ritmo que va marcando, ¿sí? Dado por estas restricciones en los saldos que tienen que ir quedando como reserva. Entonces, yo lo que les diría es que se aboquen al escenario base, optimista y pesimista. Y si se animan, hacen el otro. Total, ahí tienen la solución para autocorregirse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí, una profe. consulta. Sí. ¿La programación financiera se hace así como la vimos tanto en Nación, en provincia y en el municipio? Sí, ¿por qué? No, porque había leído en una parte que decía que se aplicaba solamente al sector público nacional. No sé si eso es de lo que dice la No, ley. no. Lo que sí no se hace es por semestre. Ah, bien. Tenemos la cuota cuatrimestral de recursos y la cuota trimestral de compromiso, ¿sí? No se hace Bien. por semestre, pero sí, se hace de esta manera. ¿Y el banco oficial acá en la provincia sería el Banco Macro? El agente financiero, sí. Ah, claro. ¿Y en Nación sería el Banco Nación? En principio tengo entendido que sí. Es más, todas las operaciones que el Estado paga, se lo hace por medio del Banco Nación. En algunas jurisdicciones, utiliza también el Banco Patagonia. Por ejemplo, acá en Salta, toda la parte de la administración nacional, las universidades, el ejército, estaban o sea, se cobraban los sueldos, por ejemplo, por medio del Banco Patagonia. Pero los reintegros de IVA, que es, digamos, reintegros que hace el gobierno, reintegros por las exportaciones, ¿no? Que hace el gobierno a los productores agropecuarios, lo hacía por medio de la Nación. Entonces depende. O sea, en principio sí, el Nación, pero eso no quita que para algunas jurisdicciones también tenga otros bancos. Eso lo sé por experiencia, ¿no? Ah, bien. Muchas gracias, profe. Está bien. Bueno, ¿hay alguna otra consulta, chicos? Profesor, nosotros en la práctica no llegamos a ver la ley de contrataciones de la Nación. No. Pero la tenemos que saber para la teoría. Sí, básicamente, cuando toman ese tema en el final, le piden las comparaciones de los procedimientos, y creo que también hay una diferenciación entre los principios. Por eso me parece que sería muy interesante que consigan el material del profe Moreno y de ahí estudien el tema puntual de contratación. Ok. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos. No, profe. Voy a dejar abierto un ratito para aquellos que no han dejado sus datos, ¿sí? Y nos estaríamos viendo la próxima clase el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.